Antes de contarte cómo se desmoronó todo, hay algo que necesitas saber. No hay dolor más grande que darlo todo, y que aún así te digan que no es suficiente. A veces, las heridas más profundas vienen de las personas que criaste. Esas mismas que un día te tomaban de la mano siendo niños, y ahora apenas te miran a los ojos. Yo solo intentaba ayudar. Y en el camino, lo perdí todo. Quédate hasta el final, y entenderás por qué alejarme fue lo mejor que pude haber hecho. Y si puedes, dale like al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde me estás viendo. Era principios de marzo en Ohio. Aún hacía frío, lo suficiente como para ver tu aliento en la mañana, pero no tanto como para quedarse encerrada todo el día. Lo recuerdo bien, porque estaba en el jardín quitando las últimas flores marchitas por la helada, cuando sonó el teléfono. Era Brian. Su voz sonaba suave, casi demasiado cuidadosa. Hola, mamá, ¿cómo estás? No había sabido nada de él en más de 3 semanas. Nada raro. Desde que se casó con Tiffany, nuestras llamadas se habían vuelto menos frecuentes, más cortas, cordiales, pero distantes. Le dije que estaba bien, que había estado ocupada en el jardín y revisando algunas de las cosas viejas de Harold. Mentí. No había tocado el armario de Harold desde el funeral. Solo el olor de sus chaquetas podía dejarme en el suelo. Pero Brian no necesitaba saber eso. Has estado sola ya un buen tiempo, me dijo. No me gusta la idea de que andes dando vueltas en esa casa enorme tú sola. Reí, algo nerviosa. Me las he arreglado. Está tranquila, pero es mi hogar. Entonces vino la pausa. Esa vacilación en su voz que te advierte que lo que viene ya ha sido ensayado. Estuve hablando con Tiffany y, bueno, creemos que quizá deberías venir a vivir con nosotros un tiempo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Vivir con ustedes? Sí. Sería bueno para los niños. Te extrañan. Además, tenemos ese cuarto libre. ¿No estorbarías? No respondí de inmediato. Había algo en la propuesta que no sonaba mal, pero sí inesperado. La última vez que los visité, Tiffany no me dirigió más de 2 frases seguidas. Siempre estaba ocupada, en otro lugar, o pegada al teléfono. ¿Y Brian? Brian ya se veía cansado entonces. Más delgado de lo normal, con las ojeras hundidas, como si no hubiera dormido en días. Pero la idea de estar más cerca de mis nietos me movió algo dentro. Quizá estaba siendo tonta. Quizá había dejado que la soledad hablara más fuerte que mi juicio. Lo pensaré, le dije. Y lo pensé. Durante una semana entera. Caminé por mi casa vacía, pasé junto a las fotos familiares cubiertas de polvo, el sillón donde Harold se quedaba dormido, las tazas de té que no había usado en meses. Recordé las noches en que cocinaba solo para una persona, y dejaba la televisión encendida solo para oír otra voz en la casa. Y entonces tomé la decisión. Hice una maleta. No todo, solo lo necesario para una larga estadía. Dejé mi casa como la encontré, silenciosa, un poco triste, pero aún de pie. Con el corazón apretado y una esperanza cautelosa, conduje hasta la casa de Brian, a 2 pueblos de distancia. Cuando llegué, nadie salió a recibirme. Tiffany abrió la puerta después de que toqué 2 veces. No sonrió. Llegaste temprano, dijo, haciéndose a un lado. La casa olía a comida para llevar y pañales. Había juguetes por todas partes. La televisión a todo volumen con algún dibujo animado que no reconocí. Brian bajó las escaleras con el bebé en brazos y me dio un abrazo rápido. Demasiado rápido. Los niños apenas levantaron la vista. Despejamos el cuarto de huéspedes para ti, dijo, señalando una puerta. No está perfecto, pero servirá. Entré. No estaba despejado. Había cajas por todos lados, una lámpara rota en una esquina y un colchón inflable en vez de cama. Sin espacio en el armario. Sin un lugar para mis cosas. Aún así, sonreí. Está bien, dije en voz baja. Esa noche la pasé acostada en el colchón inflable, mirando el techo, escuchando los sonidos de una casa a la que no pertenecía. Me repetí que era temporal. Que me necesitaban. Que esto era lo que la familia hacía entre sí. Pero no podía quitarme la sensación de que había entrado en algo que no tenía que ver con mi soledad, sino con que ellos necesitaban algo de mí. Aún no lo sabía, pero acababa de entrar en una traición lenta y silenciosa. El tipo de traición que no te rompe de golpe, sino que te desgasta, día tras día, hasta que ya no te queda nada por dar. Los días siguientes estuvieron llenos de silencios incómodos y desprecios sutiles. Intenté ser útil. Ofrecí cocinar, limpiar, cuidar a los niños mientras Tiffany se perdía horas en su teléfono o desaparecía en el piso de arriba. Pero nada de lo que hacía parecía estar bien. Tiffany apenas me miraba. Y cuando lo hacía,
Su expresión oscilaba entre una cortesía forzada y una molestia contenida. Brian siempre estaba ocupado, trabajando hasta tarde, hablando por teléfono en la cocina con cara tensa, o encerrado en el garaje con una cerveza. Una vez le pregunté si todo estaba bien, y me dio una media sonrisa que no le llegó a los ojos. Estamos un poco ajustados, mamá, ya sabes cómo es. 2 niños, cuentas, trabajo. Es mucho. Asentí. Lo sabía bien. Crié a Brian en años más duros y con mucho menos. Pero no lo dije. Solo seguí sonriendo y ofreciendo ayuda en lo que pudiera. Una mañana, Tiffany me detuvo en el pasillo. ¿Podrías no usar la lavadora durante el día? La factura de luz ha subido mucho. Parpadeé. Claro, no me di cuenta, solo hice una carga. Está bien, me interrumpió, y se fue antes de que pudiera terminar. Otro día, suspiró fuerte porque dejé la luz del baño encendida demasiado tiempo. Luego fue la calefacción. Después, el agua. Cada gesto que hacía, doblar la ropa de los niños, barrer el suelo, incluso comprar víveres, parecía provocar un juicio silencioso. Y entonces llegaron las cuentas. Brian lo soltó como si fuera algo menor, durante la cena, con los niños casi dormidos en la mesa. Sé que es un poco incómodo, dijo, sin mirarme a los ojos, pero estamos algo apretados ahora mismo. Si pudieras ayudar con la hipoteca, solo hasta que nos pongamos al día, te lo agradecería mucho. Lo miré, atónita. Claro, respondí casi por reflejo. Solo dime qué necesitas, le dije. Esa misma semana recurrí a mis ahorros. Hice una transferencia que cubría la mitad del pago mensual de la hipoteca, pensando que sería algo puntual. Pero al mes siguiente volvió a pedirme ayuda. Y al siguiente, ya no era una solicitud, era una expectativa. No protesté. Quería ayudar. Me repetía que eso es lo que hacen las madres. Pero en el fondo, empecé a sentir que se había cruzado una línea. No por el dinero en sí, sino por la frialdad con la que fue recibido. Y entonces comencé a notar cosas que antes no había visto. El teléfono de Brian vibrando hasta altas horas de la noche. El cambio rápido de pestaña en su computadora cuando pasaba detrás de él en la cocina. Las bolsas de compras de Tiffany, de tiendas que claramente no eran baratas, a pesar de sus constantes quejas sobre el dinero. Y siempre, esa tensión en el ambiente. Como humedad espesa, invisible, que lo cubría todo. Una tarde preparé un asado. De esos que a Brian le encantaban cuando era niño. Puse la mesa, doblé las servilletas como solía hacerlo en casa. Pensé que tal vez eso serviría para reconectar, para suavizar las cosas. Pero Tiffany no bajó hasta que ya habíamos terminado de cenar. Miró el plato que le había guardado, luego me miró a mí, y dijo: la próxima vez avisa. No como carne roja. No tocó la comida. Fue a la alacena, sacó una barrita de proteínas, y volvió a subir las escaleras. Me quedé en la mesa, sola, mucho después de que todos se hubieran ido. Mirando el asado intacto, escuchando el zumbido del lavavajillas. Yo no era querida ahí. Era útil. Una cartera, una niñera, una empleada doméstica. Y aún así me quedaba. Porque los amaba. Porque aún creía que podía funcionar. Pero las paredes ya estaban empezando a agrietarse. Y yo todavía no me daba cuenta de cuán poco me veían en realidad. El momento que lo rompería todo estaba cerca. Y vendría de la boca de la única persona que siempre me hizo sentir invisible. Fue un jueves. Los niños estaban insoportables ese día. Demasiadas pantallas, poco aire fresco. Tiffany apenas había salido del cuarto. Brian llevaba desde temprano pegado a su computadora en la cocina. Pasé casi todo el día calmando berrinches, limpiando jugo derramado, doblando ropa que no era mía. Para la hora de la cena, estaba agotada. Hice un guiso de pollo, de esos que alimentan a toda una familia y rinden para el día siguiente. Puse la mesa como siempre. Llamé a todos. Fingí que esto era normal. Fingí que yo pertenecía allí. Tiffany se sentó frente a mí, deslizando el dedo por su teléfono entre bocado y bocado. Brian masticaba en silencio, con los ojos pegados a la pantalla de su laptop al lado del plato. Los niños discutían, jugaban con la comida, y al final se levantaron sin terminar. Intentando iniciar una conversación, dije en voz baja: si cenáramos todos juntos más seguido, quizás los niños comerían mejor. Tiffany no levantó la vista. Brian carraspeó: estamos un poco sobrepasados, mamá. Entonces, Tiffany levantó la cabeza. Su voz era plana, pero escondía un filo. Siempre estás haciendo comentarios, Maggie. Como si no supiéramos manejar nuestra propia casa. Parpadeé. No lo decía así, yo solo. Me interrumpió.
Dejó el tenedor con un golpe seco sobre el plato. Hablas mucho para alguien que no contribuye lo suficiente como para estar dando sugerencias. Sus palabras fueron como una bofetada. El aire pareció desaparecer de la habitación. Brian no dijo nada. No me miró. Me quedé congelada, con las manos temblando bajo la mesa. Abrí la boca para responder, pero nada salió. Porque en ese instante entendí algo que llevaba semanas negando. Yo no era parte de esa familia. Era una carga disfrazada de ayuda. Un parche temporal hasta que pudieran volver a respirar. Alguien para usar, no para honrar. Me levanté sin terminar mi comida. Llevé mi plato al fregadero. Lo enjuagué en silencio. El corazón me latía con fuerza mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación improvisada que me habían preparado. Me senté al borde del colchón inflable. Me quedé mirando el suelo. Mucho tiempo. Esa noche no dormí. Pensé en todos los años que abracé a Brian en medio de tormentas emocionales. En las noches que pasé sin comer para que él sí pudiera. En los sacrificios que hice sin que nadie me los pidiera. Y ahora no contribuía lo suficiente. Después de pagar la mitad de su hipoteca, de cocinar sus comidas, limpiar su casa, cuidar a sus hijos. Aún así, no era suficiente. Al amanecer, algo dentro de mí se rompió. Pero otra parte, se endureció. Durante el desayuno, el silencio era denso. Tiffany evitaba mirarme. Brian actuaba como si nada. Yo no hablé. No podía. No sin llorar. Y no iba a darles eso. Volví a la habitación de huéspedes, cerré la maleta y empecé a doblar la poca ropa que me había traído de mi verdadero hogar. El que nunca debía haber dejado. Y entonces lo vi. Afuera de la puerta, apoyado contra la pared del pasillo. Mi equipaje. Ya empacado. Ya esperándome. Como si lo supieran. Como si esto ya estuviera decidido desde que Tiffany dijo aquellas palabras. Una parte de mí se quebró, pero otra parte, más profunda, se volvió firme. Había terminado. Ellos aún no lo sabían, pero estaban a punto de perder algo más que a su ama de llaves, su niñera no remunerada, su fondo de emergencia. Iban a perder a la única persona que habría hecho lo que fuera por protegerlos. Y me encargaría de que sintieran cada centímetro de esa pérdida. No me despedí. Quise hacerlo. Al menos de los niños. Pero no fui capaz de despertarlos. Eran inocentes en todo esto. No eligieron tratarme como si fuera desechable. Y sabía que si veía sus ojitos soñolientos, sus manitas pidiéndome un último abrazo, no tendría fuerza para irme. Así que no lo hice. Dejé una nota sobre el mostrador de la cocina. Solo una línea, escrita con la cursiva que aprendí en la escuela católica. Gracias por recibirme. Salí por la puerta principal justo después del amanecer, cargando mi maleta. Nadie lo notó. Nadie me detuvo. Brian no bajó las escaleras. Tiffany no asomó la cara desde el dormitorio. El silencio de esa casa confirmó todo lo que ya sabía. Y mientras conducía lejos, el camino frente a mí se volvió borroso por las lágrimas que luchaba por no derramar. No porque me arrepintiera de haberme ido, sino porque me arrepentía de haber creído, siquiera por un segundo, que pertenecía allí. Llegué a mi casa poco después de las 8. La vivienda se alzaba como una promesa olvidada. Algo caída, algo polvorienta, pero aún mía. Aún esperándome. Abrí la puerta y me envolvió el olor del aire estancado y del tiempo. Ese tipo de silencio que resuena. Fui recorriendo cada habitación, tocando los muebles como si pudieran desvanecerse bajo mis dedos. Nuestra foto de boda seguía sobre la repisa de la chimenea. Nuestra cama seguía hecha, con las mismas sábanas que Harold había usado la última vez. Mis pantuflas, exactamente donde las había dejado. Y de pronto me sentí tonta por haberlo dejado todo. Por pensar que podría encontrar consuelo en otro lugar. Antes de deshacer la maleta, me senté en la mesa de la cocina y abrí la app del banco. Fui directo a las transferencias automáticas. Las que había configurado para cubrir parte de la hipoteca de Brian y Tiffany. Las miré. El corazón me latía con fuerza. Y entonces, una por una, las cancelé. Clic, clic, clic. Después me quedé ahí, en silencio, por mucho tiempo. Escuchando cómo ese silencio volvía a abrazar mi casa como una manta. Esa misma tarde recibí un mensaje de texto de Brian. Solo quería saber si llegaste bien a casa. No respondí. 2 horas después, otro mensaje. Sé que las cosas se pusieron raras, pero quizá podríamos hablar pronto. Tampoco contesté. Al anochecer, sonó el teléfono. Lo dejé sonar hasta que pasó al buzón de voz. No hubo disculpas. Ni una sola mención a lo que Tiffany había dicho. Solo preocupación,
de que su red de seguridad se había ido por la puerta. Calenté una comida congelada y me senté en mi mesa, en mi casa, por primera vez en meses. No comí mucho, pero cada bocado lo tragué con un orgullo que no había sentido en años. Ellos pensaban que podían desecharme como un sillón viejo, demasiado gastado para ser útil. Pero cometieron un error. Creyeron que me iba a quedar callada. No tenían idea de lo que perderme les iba a costar. Y yo apenas empezaba a entender el valor que habían pasado por alto. La siguiente vez que supe de ellos no sería un «¿Cómo estás?». Sería un grito desesperado pidiendo ayuda. La primera semana de regreso en casa fue como despertar de un sueño largo y doloroso. Limpié cada rincón de la casa, de arriba a abajo. No porque hiciera falta, sino porque yo lo necesitaba. Necesitaba recuperar ese espacio. Recordarme que existía más allá de sus expectativas. Que yo tenía una vida antes de convertirme en su solución. Pero incluso con las ventanas abiertas y el sol acariciando el suelo de madera, el silencio seguía siendo denso. Extrañaba a los niños. Sus risas. Sus manitas tirando de mi blusa. Sus preguntas desordenadas. Sus abrazos inesperados. No extrañaba las miradas de Tiffany. Ni la indiferencia de Brian. Pero los niños. Eso dolía. Días después, les compré un regalo. Ya sé lo que estás pensando. No se lo merecían. Tal vez no. Pero los niños sí. Ellos no tenían idea de lo que habían hecho sus padres. No sabían lo que se dijo a puertas cerradas. No sabían lo que se siente ser descartada por tu propio hijo. Así que pedí 2 iPads nuevos. Les instalé juegos educativos, apps para dibujar. Y les añadí fundas de cuero suave, azul marino para Jaque, verde bosque para Liam. Los envolví con cuidado. Escribí una nota a mano. Y pagué envío express. La nota decía: aunque esté lejos, siempre estoy aquí. Con amor, abuela. No recibí respuesta de Brian. Ni un mensaje. Ni un gracias. Nada de Tiffany, por supuesto. Pero sabía que los paquetes habían llegado. Tenía la confirmación de entrega. Una semana después, vi a los niños en una historia de Instagram de Tiffany. Jugaban con los iPads, sonriendo de oreja a oreja. Tiffany no me etiquetó. No me mencionó. Pero vi esas sonrisas. Y, por ahora, eso fue suficiente. Luego volvió el silencio. Me ocupé armando rompecabezas, leyendo libros, caminando por el vecindario. No lloré. No en voz alta. Pero cada vez que pasaba por el pasillo donde aún colgaba el abrigo de Harold, la garganta se me cerraba. Y entonces, una noche, sin razón aparente, desperté con un hueco extraño en el estómago. Algo me decía que revisara mis finanzas. No había pensado mucho en eso desde que cancelé las transferencias. Pero igual entré al banco, y todo parecía estar en orden. Hasta que vi un correo electrónico antiguo. Tenía 2 meses. No lo había abierto con todo el caos de la mudanza. Era una notificación del banco. Un retiro grande. Hecho por Brian. Un dinero que no había ido a la hipoteca. El corazón me dio un vuelco. Empecé a revisar. Declaraciones antiguas. Movimientos pasados. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que algo no cuadraba. Los números no daban. Había varios cargos repetidos de una empresa que no reconocía. Un nombre vago. Sospechoso. Lo busqué en Google. Era un sitio de apuestas. Me quedé mirando la pantalla. Atónita. Más de una docena de cargos. Espaciados por semanas. Cientos de dólares cada vez. Todo mientras yo vivía en su casa. Mientras él me decía que estaban ajustados. Mientras su esposa me humillaba. Mientras yo pagaba sus cuentas. Me cayó como un golpe al estómago. No solo me había usado. Me había mentido. No por omisión. Con total conocimiento de que estaba hundiendo mi dinero, en un pozo del que no pensaba salir. Y lo peor, ni siquiera pidió ayuda. Lo escondió. Lo enterró bajo una amabilidad falsa y silencios largos. Esa noche me senté en el sofá. A oscuras. La única luz era el resplandor azul de la pantalla, proyectando sombras en las paredes. Pensé en cada vez que creí estar ayudándolo, apoyándolo, salvándolo. Y me di cuenta que él me había dejado hundirme, solo para mantenerse a flote. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí. En silencio. Y por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había sentido hacia mi propio hijo. Resentimiento. No del que arde de golpe, sino del que corroe lento. Del que se mete entre las costillas y no se va. El tipo de resentimiento que nace al darte cuenta de que tu amor fue usado como arma.
Y supe, en ese momento, que nada volvería a ser igual entre nosotros. A la mañana siguiente me desperté distinta. No me sentía yo. No la versión de mí que justificaba, que suavizaba, que miraba hacia otro lado. Me sentía más firme. Más fría. Como si algo dentro de mí, por fin, hubiera vuelto a su lugar, después de años fuera de sitio. No le escribí a Brian. No lo confronté. ¿Para qué confrontarlo? Solo lo negaría, lo minimizaría, culparía al estrés, a Tiffany, a la vida. Ya conocía ese baile. Lo vi muchas veces en Harold, con sus propios secretos, más de las que quiero recordar. Pero esto no era sobre Harold. Esto era sobre mí. Ese mismo día abrí una nueva cuenta de ahorros. Una que Brian no pudiera tocar. Transferí todo lo que me quedaba. Cerré la antigua. Cancelé la tarjeta que alguna vez le había dado por si acaso. Eliminé cada pago automático que tuviera su nombre. Luego cambié las cerraduras de la puerta principal. Sí, fue dramático. Lo sabía. Pero se sintió correcto. Como un ritual. Un acto simbólico que sellaba la distancia entre la mujer que solía ser, y la que estaba empezando a ser. Las llamadas comenzaron una semana después. Primero fue solo Brian. Llamadas casuales. Solo quería saludarte. Los chicos te extrañan. Pero yo escuchaba esa tensión en su voz. Esa cuerda floja. No llamaba solo para charlar. Después llegaron las preguntas. ¿El banco te llamó? Pasó algo raro con mi cuenta. Creo que hubo un error con la hipoteca. ¿Acaso se te olvidó? No respondí. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón de voz. Los mensajes empezaron a apilarse como facturas impagas. Tiffany dice que cambiaste tu número. ¿Estás bien? Has estado actuando extraño. ¿Podemos hablar? Por favor. No. No podíamos. Observaba desde lejos cómo las grietas en su casa perfecta se abrían más y más. Tiffany empezó a subir menos fotos. Y cuando lo hacía, su sonrisa parecía forzada, cansada. La ropa de los niños se veía más gastada. Los fondos de las fotos más desordenados. El tono había cambiado. Podía notar que el dinero se estaba acabando. Y entonces llegó la señal verdadera. La que me golpeó como una vindicación que ni siquiera sabía que deseaba. Una carta del banco. Dirigida a mí, por error, o quizá no. Quizá por aquella vez que firmé como CEO titular en algo que apenas comprendí. Aviso de pre-ejecución hipotecaria. Me quedé mirando la palabra morosidad como si estuviera escrita en fuego. Esa misma noche, Brian volvió a llamar. No atendí. Entonces mandó un mensaje. Sé que estás molesta, pero mamá, necesitamos ayuda. Solo esta vez, por favor. Sin disculpas. Sin reconocer el juego. Ni las mentiras. Ni la traición. Solo desesperación. Y lo admito, una parte de mí quiso arreglarlo. Quiso volver a ser esa madre que llega al rescate. Que salva el día. Que recupera su valor a través del sacrificio. Pero esa parte de mí estaba muriendo. Muerta de hambre por años de entrega unilateral. En lugar de contestar, me senté a escribir una carta. No para Brian. No para Tiffany. Para mí. Hice una lista. Todo lo que había dado. Cada cuenta pagada. Cada favor hecho. Cada viaje. Cada comida. Cada sacrificio. Y debajo de todo eso, escribí. Y aún así, no fue suficiente. Esa frase me miró de vuelta como una sentencia. Era la verdad. Y por fin, yo había terminado de intentar reescribirla. Ellos estaban a punto de descubrir cómo se ve la vida sin mí. Y yo, estaba a punto de descubrir cómo se ve la vida cuando me elijo a mí primero. Desaparecí. No físicamente. Seguía en mi casa. Seguía caminando por las mismas calles. Comprando en la misma tienda de la esquina. Pero emocionalmente, digitalmente, espiritualmente, me esfumé. Cerré mi cuenta de Facebook. Bloqueé el número de Brian. Cambié mi correo electrónico. Apagué las notificaciones de todo. Necesitaba silencio. No ese silencio pesado y triste que me envolvía desde que murió Harold. Otro tipo de silencio. Un silencio limpio. El que hace espacio para algo mejor. Empecé con algo pequeño. Caminar cada mañana, solo 20 minutos por el vecindario. Pasar frente a los mismos buzones, los mismos perros ladrando, los mismos setos. Pero con otros ojos. El aire se sentía más frío. Más nítido. Como si tuviera más verdad dentro. Como si pudiera atravesar la negación. Luego me apunté a terapia. No porque estuviera rota.
aunque quizá lo estaba, sino porque necesitaba hablar con alguien que no intentara manipularme, ni culparme, ni exigirme nada. Lloré durante las primeras 3 sesiones. No había llorado frente a otro ser humano en años. Le conté todo. La egoísta indiferencia de Harold. La distancia de Brian. El desprecio de Tiffany. Le conté sobre aquella vez que escuché a Tiffany burlarse de mi ropa con una amiga en altavoz. Sobre las cenas que nadie agradecía. Sobre cómo Brian me decía mamá cuando quería algo, y solo ma cuando no quería hablar. Sobre cómo pagué su infancia, su universidad, su primer coche, su traje de boda. Y ahora su hipoteca. Financiando, sin saberlo, su adicción. Mientras me decían que no era suficiente. Mi terapeuta no dijo mucho. Pero me miró. De verdad me miró. Y de alguna manera, eso lo fue todo. Después saqué mi vieja máquina de coser del desván. No la había tocado desde antes de que Harold enfermara. Cuando aún hacía disfraces para las obras del colegio. Trajes de Halloween para Brian. Cojines para la feria de la iglesia. La limpié. Le puse aceite. Y volví a coser. Al principio solo remendaba toallas viejas, camisas desgastadas. Pero pronto empecé a hacer bolsas, delantales, mantas personalizadas para bebés. Abrí una tienda online. Nada grande. Nada llamativo. Pero era mía. Y la gente compraba. Desconocidos me enviaban mensajes de agradecimiento. Pedían más. Pagaban el precio completo. Me decían que mis costuras les recordaban a sus propias abuelas. Por primera vez en años. Me sentí valorada. No como madre. No como ayudante. No como billetera. Como yo. Una tarde abrí un cuaderno nuevo. Las hojas estaban limpias, intactas. Y en la primera línea, con tinta negra gruesa, escribí. No soy una carga. No soy invisible. No soy desechable. Y debajo de eso, soy una mujer que merece paz. Se convirtió en mi mantra. No le conté a nadie lo que estaba haciendo. No lo necesitaba. Porque poco a poco, me estaba convirtiendo en alguien que no era desde hacía mucho tiempo. No solo alguien que sobrevive, sino alguien que florece. Mientras tanto, el mundo que dejé atrás comenzaba a resquebrajarse. No supe nada de Brian por más de 3 semanas. Ni una palabra. Ni mensajes. Ni llamadas. Ni disculpas desesperadas. El silencio, al principio, fue extraño. Incluso inquietante. Pero no dolía. Era solo silencio. Como ese zumbido que queda en tus oídos después de que se apaga la alarma de incendios. No te das cuenta de lo fuerte que era, hasta que se va. Y entonces, lentamente, empezaron a aparecer las señales de su derrumbe. Sutiles. Como humo escapando por debajo de una puerta cerrada. El Instagram de Tiffany cambió. Solía publicar fotos perfectamente curadas de los niños con ropa combinada, arte en su café con leche, nueva decoración en casa, todo con filtros brillantes y sonrisas blancas y amplias. De pronto, las fotos comenzaron a desaparecer. Las descripciones se hicieron más cortas. Las sonrisas se borraron. Y luego, nada. Yo revisaba su perfil una vez a la semana. Solo para ver. Llámalo curiosidad. Llámalo preocupación. Me decía que no era por rencor. Solo necesitaba saber hasta dónde había llegado el eco de mi ausencia. Una tarde, mientras navegaba por la app del vecindario local, vi una publicación. Sofá seccional. Poco uso. Retirar con urgencia. Era su sofá. Reconocí los cojines. Una semana después. Bolsos de marca en venta. Consultar por mensaje privado. Y luego, el coche. La SUV de Tiffany, la misma que no dejaba que nadie más tocara, ya no aparecía en la entrada de su casa, en una foto que alguien más había subido. En su lugar, un sedán viejo, con un golpe en la puerta. La imagen que proyectaban se estaba desvaneciendo. Todo el barniz, arrancado. La próxima vez que fui al pueblo, vi a Brian en el supermercado. Estaba solo. No me vio. O quizás fingió no verme. Llevaba la misma sudadera a la que yo le había cosido un parche 3 inviernos atrás. Su carrito estaba lleno de cereales genéricos, pizza congelada, toallitas para bebé. Nada de carne de primera. Nada de vino. Nada orgánico. Se le veía cansado. Pálido. Hueco. Lo observé desde detrás de una torre de latas de sopa. Y por un instante frágil, algo dentro de mí quiso acercarse. Saludarlo. Preguntar por los niños. Ofrecer ayuda. Pero entonces recordé la voz de Tiffany. Fría. Cortante.
Tú no contribuyes lo suficiente como para estar dando sugerencias. Así que lo dejé pasar. Esa noche me preparé una cena de verdad. Nada congelado. Nada al microondas. Encendí una vela. Serví una copa de vino. Puse la mesa con los platos buenos. Solo para mí. La casa estaba cálida. Segura. En paz. Y entonces, en Nochebuena. Un golpe en la puerta. No esperaba a nadie. Miré por la ventana. No había coche en la entrada. En el porche, un paquete envuelto en papel marrón. Grande. Dentro, 2 cajas más pequeñas. Una dirigida a abuela. La otra, a Mimi, el apodo que Liam usaba cuando apenas empezaba a hablar. Se me detuvo el aliento. Dentro, los mismos iPads que les había enviado semanas atrás. Ahora cuidadosamente decorados con calcomanías, brillantina. Uno de ellos tenía una nota escrita con letra infantil, grande y desordenada. Te extrañamos. Feliz Navidad. Vuelve pronto. Me senté en el suelo y lloré. No por Brian. No por Tiffany. Lloré por los niños. Por lo que estaban atrapados. Por lo que no entendían. Quise correr hacia ellos. Abrazarlos. Decirles que nada de esto era su culpa. Pero en lugar de eso, caminé hasta el armario del pasillo. Saqué 2 chaquetas nuevas que había comprado en oferta y nunca había enviado. Y empecé a armar otra caja. La llené de amor, disfrazado de cosas prácticas. Guantes. Libros. Calcetines abrigados. Juguetes pequeños. Y otra nota. El amor de una abuela no necesita permiso. Siempre será tuyo. La dejé en la oficina de correos a la mañana siguiente. Sin remitente. Sin expectativa. Solo amor. Con límites. Porque tenían que aprender. No iba a desaparecer. Pero tampoco iba a ser más su base. Tendrían que construirla por sí mismos. La Navidad llegó y se fue. De una forma que no había vivido en años. Tranquila. Solo mía. Decoré el árbol yo sola. Colgué el adorno favorito de Harold cerca de la punta. Encendí una sola vela junto a su foto en la repisa. No preparé un banquete. Solo horneé el pan de canela de mi madre. El que hacía en las mañanas nevadas. Y dejé que ese aroma llenara la casa. No hubo gritos. Ni caos. Ni carreras por impresionar a invitados que no importaban. Solo hubo paz. Pero incluso la paz tiene sus sombras. Extrañaba a los niños. El sonido de sus risas rebotando por las paredes. La forma en que Jake se acurrucaba en mi regazo como un gatito. La forma en que Liam intentaba decir palabras demasiado grandes para su boca. Me pregunté qué clase de Navidad estarían teniendo. La respuesta llegó días después. Silencio en Instagram. Y un solo mensaje de texto de Brian. Espero que hayas tenido unas buenas fiestas, mamá. No hubo un te extrañamos. Ni un los niños preguntaron por ti. Solo esa frase, fría. Pero ya sabía qué clase de Navidad habían tenido. Se notaba en las ausencias. Sin fotos navideñas. Sin pijamas a juego. Sin árbol decorado. Y entonces lo vi. Un anuncio en los clasificados locales, el día después de Navidad. Urgente. Se busca niñera a medio tiempo. Horario flexible. Responsable. Se requiere verificación de antecedentes. La publicación era de Tiffany. Mi corazón se apretó, y al mismo tiempo, se expandió. Necesitaban ayuda. Ya no una limosna. Ahora necesitaban algo más profundo. Apoyo. Estructura. Estabilidad. Cosas que yo había ofrecido durante años. Como si fueran parte de la respiración. Sin esperar agradecimientos. Pude haber llamado. Pude haber tendido la mano. Pero no lo hice. En cambio, hice algo diferente. Envié otro paquete a los niños. Aún más pensado. Dentro. Abrigos de invierno. Bufandas hechas a mano. Nuevos libros. Juguetes de madera. Y algo más. 2 fotos enmarcadas. Una mía con Jake. Otra con Liam. Tomadas la última vez que hicimos galletas juntos. Las sonrisas eran reales. La alegría, auténtica. Y finalmente, un sobre dirigido a Brian y Tiffany. Dentro, una tarjeta. En la portada, una acuarela de un árbol perdiendo sus hojas. Dentro, escrito a mano con tinta. El amor no se da solo. El respeto no es opcional. Y la ayuda, no es para siempre. Sin firma. Sin amenazas. Solo la verdad. Pasaron días. Luego una semana.
Y una tarde, sonó el timbre. Abrí la puerta. En el porche, una caja. Sin remitente. Dentro, envueltas en papel marrón y cinta adhesiva. Las 2 fotos enmarcadas. Pero los abrigos y los libros no estaban. Y en la parte trasera de la tarjeta que había enviado, una nueva línea escrita con la letra de Brian. Lo entendemos. Nos las arreglaremos. Me quedé allí, de pie, mucho tiempo. Sosteniendo la tarjeta. Con el corazón latiendo con fuerza. Estaba empezando a entender. No del todo. No aún. Pero las grietas se estaban convirtiendo en reflexión. El siguiente paso sería doloroso. Para él. Para ella. Para los niños. Pero yo no iba a intervenir. Porque a veces, amar, significa alejarse lo suficiente como para dejarlos caer. Para que, por fin, aprendan a levantarse. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba doblando la ropa, ese tipo de tarea monótona que llena el silencio sin exigir atención. El teléfono vibró sobre la encimera. Estuve a punto de no contestar. Pero algo en mí me dijo que sí. Era la voz de Brian. Sonaba como si no hubiera dormido. Mamá, dijo. Por favor, necesito verte. No había amargura en su tono. Ni chantaje emocional. Solo algo que no había escuchado en años. Honestidad. No le dije que sí. Tampoco le dije que no. Solo le respondí que estaría en casa al día siguiente si quería pasar. A las 4 de la tarde, escuché el sonido de llantas sobre mi camino de grava. Me asomé por la ventana. Era su coche. No la vieja SUV. Sino un sedán compacto, de esos que parecen prestados, o comprados por poco dinero. Subió los escalones despacio, como si su cuerpo pesara más que antes. Cuando abrí la puerta, apenas lo reconocí. Había bajado de peso. Tenía las mejillas pálidas, los ojos hundidos. Esa postura confiada que había adoptado desde que se casó con Tiffany, ya no estaba. En su lugar, algo desnudo. Algo despojado. ¿Puedo pasar?, preguntó. Dudé un segundo. Y luego me hice a un lado. Se sentó en el borde del sofá, como si temiera que lo rechazara. Juntó las manos. Las retorcía nervioso. La arruiné, dijo. No hace falta que lo digas. Ya lo sé. Yo permanecí en silencio. Miró a su alrededor. Como si viera mi casa por primera vez. El sillón gastado. La pila de libros en la mesa. La vela encendida en la repisa. No me había dado cuenta de lo pacífico que es este lugar, susurró. Aún así, no hablé. Y entonces, se quebró. Estoy en problemas, mamá, dijo, apenas audible. Creo que soy adicto a las apuestas online. Intenté parar. Te juro que lo intenté. Pero cada vez que me sentía abrumado, tomaba el teléfono. Y Tiffany. Ella no entiende. Solo quiere el dinero de vuelta. Eso es todo de lo que habla. Se detuvo. Tragó saliva. Lo arruiné todo. La casa está atrasada en los pagos. Los niños preguntan por qué algunas noches no hay calefacción. Tiffany está pensando en irse con su madre. No sé qué hacer. Y entonces llegó la pregunta que había temido. La que sabía que venía. ¿Puedes ayudarnos? Solo esta vez. Solo necesitamos un empujón. Te juro que te lo devolveré. Lo miré. De verdad lo miré. Ese era mi hijo. Mi bebé. El niño que una vez arrullé entre fiebre y miedo. Ahora, ahogándose en decisiones que ya no podía tomar por él. Y aún así, me puse de pie lentamente. Fui hasta la puerta de entrada. La abrí. Y le dije, con voz suave pero firme. Hoy no. Se quedó congelado. Parpadeó. No digo nunca, añadí. Pero hoy, no. No hasta que entiendas lo que me costó sentarme sola en esta sala. Mientras tú permitías que otra persona me humillara en la tuya. Intentó hablar, pero levanté la mano. Te amé en cada etapa de tu vida. Me sacrifiqué sin pedir nada. Di, hasta desaparecer. Y tú lo viste. Tú lo dejaste pasar. Así que ahora, tendrás que vivir en el silencio que tú mismo creaste. Una lágrima le resbaló por la mejilla. Lo siento, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Pero no fue suficiente. Se marchó 10 minutos después. No dio un portazo. No hizo berrinche. Solo caminó hacia el coche. Como un hombre que empieza a entender el peso de sus propios errores. Esa noche lloré. Pero no por él. Lloré por la madre que solía ser. La que creía que amar era perdonar sin límites. Esa mujer ya no estaba. Y en su lugar, estaba alguien nuevo.
Alguien lista para poner sus propios términos. Pasaron 3 semanas. Sin llamadas. Sin mensajes. Solo silencio. Pero esta vez, no se sintió como castigo. Se sintió como espacio. Un silencio entre tormentas. Un espacio para que él se sentara consigo mismo. Y yo decidiera qué necesitaba. Y entonces, una mañana, justo cuando iba a salir a la oficina de correos. Un golpe en la puerta. La abrí. Era Brian. El cabello más largo. La barba descuidada. Pero sus ojos. Eran distintos. No desesperados. No manipuladores. Solo cansados. Honestos. ¿Puedo pasar? Preguntó. Asentí. Se sentó de nuevo en el sofá. Pero esta vez. No como un extraño. Esta vez, como un hombre pidiendo el suelo bajo sus pies. He estado yendo a reuniones, dijo. A jugadores anónimos. Todos los martes y sábados. No dije nada. Solo lo escuché. Vendí la SV. Cancelé las tarjetas de crédito. Conseguí un trabajo haciendo entregas por la noche. No es mucho, pero, es algo. Estoy intentando, mamá. De verdad. Esperé. Sabía que había más. Tengo miedo, confesó. Debemos 2 meses de hipoteca. Tiffany está siempre furiosa. Los niños lo oyen todo. No quiero perderlos. Me miró, completamente expuesto. Necesito ayuda. Pero esta vez, no solo pido dinero. Necesito estructura. Necesito que me enseñes a ser responsable. A dejar de depender de los demás. Tragué saliva. Este era el momento. La encrucijada. Me levanté. Fui a la cocina. Regresé con una carpeta. Dentro. Un plan de pagos. Un presupuesto. Una lista impresa de clínicas de rehabilitación. Y un checklist de separación. Él la abrió despacio. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué es esto? Mis condiciones, respondí. Voy a pagar la deuda pendiente de la hipoteca. Lo justo para evitar que les quiten la casa. Una sola vez. Y ya. A partir de ahí, tú manejas tu dinero. Te puedo guiar, si te comprometes. Pero si faltas a una sola sesión de terapia. A una sola reunión de grupo. Si veo una transacción de apuestas en tu cuenta. No va a pasar, me interrumpió. Yo no parpadeé. Si quieres esta ayuda, continué. También debes separar tus finanzas de Tiffany. Nada de cuentas compartidas. Nada de tarjetas conjuntas. Tú manejas tu parte. Ella, la suya. Titubeó. Eso, no le va a gustar, murmuró. Esa es tu decisión, dije. Pero si sigues enredado en su caos. Yo me retiro. Sus ojos volvieron a la carpeta, al acuerdo, al checklist. Le temblaban las manos. Y entonces, asintió. Está bien. Y así, casi sin darme cuenta, vi algo cambiar en él. No fue perdón. Tampoco una resolución definitiva. Fue responsabilidad. Nos dimos la mano. Firmó los papeles. Acordamos revisiones semanales. Mis reglas. Mi ritmo. Luego se levantó para irse. En la puerta, se volvió hacia mí. Nunca me di cuenta de cuánto me apoyaba en ti, hasta que te alejaste. Sonreí, apenas. Eso tiene el apoyo, dije. Funciona, hasta que la persona que te sostiene se hace a un lado. Se fue en silencio. Cerré la puerta con llave. Y por primera vez en años, sentí que había ganado algo. No por salvar a otro, sino por salvarme a mí misma. Quedaba un solo capítulo. Y ellos aún tenían una última lección que aprender. Las semanas que siguieron fueron más tranquilas de lo que imaginaba. No en paz. Todavía no. Pero sí más calladas. El aire seguía cargado de tensión. Pero también había una especie de anticipación. Como esa sensación que precede a una tormenta. Esa presión, ese peso. De algo grande a punto de cambiar. Brian, en su mayoría, cumplió su palabra. Asistía a sus reuniones. Seguía su plan de presupuesto. Lentamente, con esfuerzo. Empezó a deshacer el nudo que él mismo había creado. Pero no fue perfecto. Nada lo es. Veía el desgaste en su mirada. El temblor en sus manos cuando revisaba su cuenta bancaria. Quería confiar de nuevo. Pero la confianza era una moneda que había gastado demasiado. Y recuperarla, no sería fácil. Tiffany, por otro lado, ya no era la misma. Seguía publicando sus fotos perfectas en redes. Pero las grietas estaban ahí. Podía verlas en sus ojos cuando venía a dejar a los niños.
La tensión entre ellos era evidente. Cualquier cosa lo alteraba todo. Que él doblara mal la ropa. Que dejara los zapatos en el pasillo. Ella explotaba. Y luego volvía a esconderse en su teléfono. Como si pudiera bloquearlo con la pantalla. Pero el momento más revelador llegó cuando Brian, finalmente, le dijo que separaría sus finanzas. No lo hizo de forma dramática. Como en las películas. Sin gritos. Sin discusiones. Solo una conversación callada, agotada. En la mesa de la cocina. No puedo seguir así, Tiff, le dijo. La voz gruesa, cargada de algo que no supe nombrar. No puedo seguir dependiendo de ti para solucionar todo. Tengo que hacerlo yo. Por mí. Por los niños. Ella no respondió por un largo rato. Y finalmente, habló. Con un tono que nunca le había oído. No fue duro. Ni cruel. Fue pequeño. Tienes razón, dijo en voz baja. He estado esperando que tú lo arregles todo. Pensé que podríamos seguir como estábamos. Pero ya no sé si yo también puedo hacerlo. No se divorciaron en ese momento. Pero hubo algo, en la forma en que él la miró. No con rencor. Sino con aceptación. Él había hecho lo que le pedí. Eligió sostenerse por sí mismo. Y fue difícil. Pero estaba sucediendo. Y yo. No ofrecí ayuda. No le tendí el hombro. No me metí. Los dejé. Descubrirlo por su cuenta. Una semana después, recibí una llamada de Brian. Era tarde. Yo acababa de terminar un pedido de mi pequeño negocio y estaba limpiando la cocina. No era el mensaje de auxilio que esperaba. Era solo él. Mamá, he estado pensando. Quiero mudarme. Me detuve. Dejé el plato en el fregadero. ¿Estás seguro? Sí, respondió, con voz firme. Ya es hora. No puedo seguir viviendo bajo este techo sintiéndome un invitado. Necesito mi propio espacio. Necesito poder cuidar de mis hijos como corresponde. Va a ser difícil. Pero puedo hacerlo. Quiero hacerlo. Respiré hondo. Tienes razón, le dije. La voz apretada, pero serena. Puedes hacerlo. Lo sé. No le dije lo que pensaba en ese momento. Que ese era el momento. El primer paso real hacia el futuro que había estado esperando. No para mí. No para ellos. Para él. Su futuro. Su estabilidad. Terminamos la llamada con una promesa. No el uno al otro. Sino a nosotros mismos. Él iba a lograrlo. Unos días después, lo vi otra vez. Estaba junto a su coche, frente a un pequeño dúplex. Se veía diferente. No solo físicamente. Había subido algo de peso. Se había arreglado un poco. Sino por dentro. Tenía una fuerza tranquila. Había hecho lo que nunca pensé que haría. No me pidió ayuda. En cambio, me extendió las llaves de su nuevo lugar. No con orgullo. No como quien gana. Sino como quien se lo ha ganado. Mamá, dijo, con voz clara, firme. Lo logré. Pagué este lugar con mi propio dinero. Y pagaré las cuentas. Seré padre. Seré esposo. Seré hijo. Lo haré a mi manera. Sin más excusas. Asentí. Estoy orgullosa de ti, le dije, con la voz quebrada. Aunque no sabía bien por qué. No lo habría hecho sin ti, admitió, con voz espesa de gratitud. Pero no fue por el dinero. Fue porque me diste el espacio. Para encontrarme otra vez. Y eso fue suficiente. Lo abracé fuerte. Y el calor de ese abrazo. No vino de la lástima ni del remordimiento. Vino de la comprensión. Habíamos peleado esta batalla durante años. Lado a lado. Pero nunca realmente juntos. Ahora, ambos estábamos de pie. Con nuestros propios pies. Y en ese instante, entendí que ya no necesitaba salvarlo. Él se había salvado solo. Lo vi alejarse. El coche desapareciendo al final de la calle. Y sentí algo que no había sentido en años. Libertad. No solo mía. También de él. De todos. Y por primera vez en mucho tiempo. Me sentí realmente en paz. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte. Y si tienes algo que contar, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.